semana número 16, último día de clases que tenemos para desarrollar el día de hoy de este curso de Derecho Civil 2. Vamos a terminar lo que es las servidumbres para luego ya adentrar al tema que nos corresponde, que serían los derechos reales de garantía. Como fue la semana pasada la solicitud que me realizaron, les coloqué en la presentación que en este caso les voy a mandar, que es esta que pueden visualizar, los números de los artículos en donde ustedes encuentran cada una de los fundamentos legales. Les reitero, de igual manera, ustedes tienen que darle lectura completa a cada uno de los derechos reales que se encuentran en nuestro Código Civil. No obstante, por la misma amplitud del tema de cada uno de los derechos reales, es que únicamente vemos ciertos aspectos que son importantes. Sin embargo, para tener y conocer bien el contexto de cada una de estas instituciones, pues es importante que le den lectura a ustedes con el código también que les mandé de manera digital. El código que, si ustedes recordarán, tiene también lo que son sentencias, tanto de la Cámara Civil, cuando se ha presentado el recurso extraordinario de casación, y también tienen apuntes con relación a sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, a mí ese código me gusta mucho porque tiene también algunas referencias de antecedentes de los códigos anteriores. Del código anterior a este que está en vigor, que es el de 1964, está el de 1933. Ahí el profesor hace un análisis casi siempre de cada una de las instituciones comparativo de lo que eran las instituciones en 1933 y cuáles fueron las que en algún momento sufrieron alguna reforma. Aunque muchas de las instituciones, tanto imagínense ustedes de 1871, que se emitió el anterior Código Civil, pues todavía se continuaron en 1933 y no digamos para este código que es de 1964. Incluso si ustedes hacen un antecedente histórico de cuál ha sido la norma que menos reformas ha tenido en materia sustantiva, se podría decir que es el Código Civil. Tendrá muy pocas reformas. El Código Procesal Civil y Mercantil sí ha tenido un poco más de reforma en cuanto a los plazos y los procesos, ¿verdad? Porque ya ha cambiado mucho de que ahora los procesos civiles ya no son totalmente escritos. En su mayoría ya han implementado el principio de oralidad. No podemos nosotros sustentar un argumento si no conocemos de la norma. Por eso es importante que usted al momento en el que estudie estas instituciones lo haga con un código como el código que les mandé. Hoy les voy a mandar los otros 3 tomos, son 4 tomos para que ustedes lo tengan y cuando estén recibiendo los demás cursos que todavía les corresponden, que son 3 derechos civiles más, ustedes puedan hacer también la lectura y el acompañamiento con ese código. Entonces, ahí explica, incluso entiende uno un poco más porque como hay sentencias, no las sentencias completas, ¿verdad? Porque sí son muy largas, pero sí hay ciertos extractos que le permiten a uno poder comprender mejor la institución. Entonces, sí les sugiero, sin embargo, también les insto que si ustedes tienen la oportunidad de comprar el código, ese está en 2 tomos, que es este. Si ustedes tienen oportunidad en la librería Jurídica lo venden. Son dos tomos que están comentados y anotados. Sin embargo, pues para la facilidad en este momento que ustedes lo tengan, ya lo tienen de manera digital. Y los otros que hoy mismo voy a enviarlos para que ustedes ya los adjunten a su biblioteca digital. Bueno, entonces nos incorporamos a lo que es el tema de la servidumbre, que es la que corresponde, ya para que podamos terminar con este tema, es la servidumbre legal de paso. Son varios los artículos que sustentan
lo que es esta institución de la servidumbre legal de paso. Como ya se los coloqué en las diapositivas, no me voy a extender mucho para que los leamos, únicamente pues hacerles a ustedes la salvedad que sí es importante que hagan la anotación si en algún momento pues les hago referencia de algún otro artículo u otra ley que es importante que ustedes incorporen a los temas. La servidumbre legal de paso, nosotros la tenemos establecida en el artículo 786 y es la que denota precisamente que el propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril, en ambos casos, y mientras resuelvan en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas, previa garantía de indemnización y perjuicios. Hablábamos también que en este tipo de servidumbre, pues al menos existe un reglamento aquí en la ciudad de Guatemala que ha sido emitido con relación a regular las construcciones y viviendas cuando estas son individuales, pero sin embargo tienen áreas comunes. La indemnización, como ustedes se pueden dar cuenta, es muy reiterativa en muchas de las servidumbres que requiere que se le haga un resarcimiento a la parte que en este caso es el predio sirviente, ¿verdad? Luego vamos con la prescripción, que ustedes la van a encontrar en el artículo 788. Hago especial énfasis a esta prescripción porque es la que se encuentra concatenada con el artículo 1508. Cuando ustedes vean este tipo de prescripción en la normativa civil, si no hace referencia a que es una prescripción adquisitiva, porque esa ya establecimos que únicamente va a ser cuando se instituye la institución de la usucapión. Eso quiere decir cuando hay una titulación supletoria. Cuando no se da la titulación supletoria, entonces nosotros nos referimos al artículo 1508 del Código Civil, que establece: la prescripción extintiva se verificará en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales, y es por eso que se hace esta salvedad en este artículo. Porque si hay alguna institución en el Código Civil que tiene determinado ya un plazo de prescripción, por la aplicación del principio de especialidad, nosotros vamos a ubicar ese plazo. Sin embargo, si no lo tiene determinado, tal como ocurre en esta institución de la servidumbre legal de paso, tenemos que recurrir al artículo 1508. La prescripción extintiva se verificará en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, contados desde que la obligación pudo exigirse, y si ésta consiste en no hacer desde el acto contrario a la obligación. Es aquí entonces donde ya tenemos determinado, según el artículo 788, cuál es el plazo de prescripción en el caso de la servidumbre legal de paso, que será por el plazo de 5 años. El lugar de la servidumbre, ustedes lo tienen en el artículo 789, en igual sentido, cuando se hace referencia, como esta va a ser precisamente una servidumbre que va a ser útil para el paso, tiene que determinar ciertas medidas. Y el código establece en el artículo 791 en cuanto a estas. En la servidumbre de paso, el ancho de este será el que baste las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por el convenio de los interesados. Se recuerdan que uno de los aspectos que vimos también
con relación a la manera en que se podían constituir las servidumbres era porque éstas podían darse de manera voluntaria. Si hay un acuerdo entre las partes, ese acuerdo va a ser ley entre las partes. Y además va a ser aplicado el principio de autonomía de la voluntad, en donde si el predio sirviente autoriza para que el predio dominante pueda utilizar una proporción mayor a la que establece el artículo 791, si hay un acuerdo, pues no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando, se recuerdan, al momento en el que ustedes van a constituir, cuando sean notarios, una servidumbre, que la misma al final en el instrumento público se tiene que hacer mención de la cláusula en la que se dan por enterados los comparecientes. Luego de haber leído cada una de las cláusulas escriturarias, acepto el contenido. Con eso el notario se salva, porque pues ya lo leyeron, manifestaron su voluntad y ¿qué hizo el notario? Únicamente lo plasmó en un instrumento público. Entonces, eso es importante con respecto a la anchura. En el caso de la no indemnización, se encuentra en el artículo 792. Si un fondo queda cerrado por todas partes, por causa de venta, permuta o división, los vendedores permutantes o copartícipes están obligados a dar paso sin indemnización alguna. Esto, en su mayoría de situaciones, pues si no existe el acuerdo entre las partes, ya sale de la esfera de la jurisdicción notarial. En consecuencia, se plantea el juicio ante el juzgado de instancia civil, en donde se encuentre ubicado en los inmuebles, que estos serían pues el predio sirviente y el predio dominante, y se entabla entonces la demanda para que se permita el acceso. Pero vean ustedes qué interesante, porque en este caso, cuando un fondo queda cerrado, aquí se estaría vulnerando un derecho fundamental que establece la Constitución, que es el derecho de locomoción. Entonces, en todo caso, aquí, como cuando se plantean los juicios en la vía civil, por más expedito que se quiera hacer, de verdad, la carga laboral es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, para que no se afecte ese derecho de locomoción, lo que primero se insta es la presentación de un amparo en la vía directa, con el fin de que la Corte de Constitucionalidad emita únicamente un amparo provisional, en donde no se vede el derecho de locomoción al predio, en este caso a las personas que quedaron sin ninguna salida para poder realizar el paso correspondiente. Eso sería con respecto a la servidumbre legal de paso. Luego vamos a lo que refiere la servidumbre para establecer comunicación telefónica y conducción de energía eléctrica. En el artículo 796, aquí me faltó un numerito, se lo voy a colocar. Y 797, ustedes encuentran el sustento legal. Sin embargo, existe también lo regulado en la Ley General de Electricidad, que establece del artículo 23 al 43 sobre la conducción de la energía eléctrica. Los voy a proyectar así rapidito para que ustedes lo vean. Muy bien, en el artículo 23 al 33, ustedes van a encontrar de esta ley
con respecto a las servidumbres legales de utilidad pública, que van a comprender estas servidumbres precisamente de paso. ¿Por qué? Porque se necesitan senderos, trochas y caminos, asimismo agua y acueducto, para que se pueda llevar, en este caso, y establecer la comunicación o la instalación de la energía eléctrica. Entonces ustedes pues, aquí van a encontrar todo el sustento que hace referencia a esta ley con respecto a esta servidumbre que es sobre la energía eléctrica. La otra, que es la de telecomunicaciones, ahorita se la proyecto. La Ley General de Telecomunicaciones establece que con respecto a las servidumbres, la instalación de redes lleva implícita la facultad de usar los bienes nacionales de uso común mediante la constitución de servidumbres o cualquier otro derecho pertinente para fines de instalación de redes de comunicaciones, sin perjuicio del cumplimiento de normas técnicas regulatorias, así como de las ordenanzas municipales y urbanísticas que correspondan. Las servidumbres o cualquier otro derecho que pudiera afectar bienes nacionales de uso no común o propiedades privadas deberán ser convenidas por las partes y se regirán por las normas generales que sean aplicables. Si hace referencia a que se va a regir por las normas generales, entonces vamos a aplicar lo que determina con respecto a la servidumbre nuestro Código Civil, porque si se dan cuenta, ahí establece que puede darse también cuando las propiedades son privadas. Entonces aquí sí tendría en todo caso que también establecerse ese derecho de una posible indemnización. Pero como cada caso es tan concreto, ¿verdad? Usted se tiene que determinar de la manera pues correspondiente. Y la última, que es la Ley de Aviación Civil, que lo tiene regulado de los artículos 32 al 37. Pues, ¿dónde está? Determina las limitaciones que tiene, en este caso, la propiedad privada con respecto a los posibles obstáculos que puedan darse para que se dé la circulación aérea. Y aquí van a encontrar ustedes, pues, los fundamentos con relación a lo que se instituye como la viabilidad de que se puedan dar este tipo de servidumbres. La de para establecer comunicación telefónica, la de energía eléctrica y pues definitivamente está relacionado lo que es la ley de aviación civil para no entorpecer u obstruir o causar algún tipo de accidente con relación a la circulación aérea. Bueno,
La servidumbre legal de desagüe, que ustedes la van a encontrar en el artículo 798 y hace referencia a que cuando un predio rústico o urbano se encuentra enclavado en otro u otros de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir por entre estos el desagüe del central. Las dimensiones sin dirección del conducto se fijarán por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas dadas en este título, que es el título de lo que son las servidumbres. Bueno, entonces, acá terminamos con este tema de las servidumbres. De igual manera, quiero presentarles lo que hace referencia a la guía registral con relación a cuándo se tienen que inscribir las servidumbres. Cuando ustedes ya estén en el ejercicio profesional del derecho, siempre revisen la guía registral que ha emitido el Registro General de la Propiedad, porque ahí determinan lineamientos que pues los operadores que registran los actos o contratos que se inscriben en el Registro General de la Propiedad, pues deben de determinar y con esto pues no se den los rechazos al momento en el que se presenta alguna escritura y sobre todo para inscribir lo que son los derechos reales, que como ustedes recordarán, establecimos que en el artículo 1125 encontramos todo lo que se tiene que inscribir en el registro. Sin embargo, en el artículo 1124 también se establece que se tienen que inscribir los derechos reales, pues que se instituyen sobre bienes inmuebles. Luego, en el artículo 1125, ustedes ya encuentran los numerales en los que hace referencia a la inscripción de los distintos actos o contratos, que dentro de estos se encuentran los derechos reales. Ahora bien, con relación a la guía registral, establece y siempre, ¿verdad? Inicia con una de las definiciones doctrinarias de lo que debemos comprender como servidumbre y va a ser un gravamen que se impone sobre un inmueble en beneficio de otro. ¿Qué recomienda? Porque se supone que para esto es una guía, es la guía para que los notarios, cuando van a instituir o van a plasmar un instrumento público, lo podamos realizar en apego a lo que ha establecido el registro. Con respecto a la servidumbre, hace especial énfasis en cuanto a aspectos que son de ubicación, de dimensión, de medidas y como les hacía la alusión la semana pasada. Es mejor que se contrate los servicios profesionales de un experto que realice un plano con respecto a la servidumbre para que ahí se encuentren bien establecidas las dimensiones y las medidas que va a constar esa servidumbre, porque es mucho más fácil incluso para el notario únicamente establecer dentro de la misma escritura que se adjunta o se acompaña al testimonio el plano correspondiente, para que así pues ya se encuentre mejor y más claro, ¿verdad? Y tenga mayor claridad. También establece cuándo se constituye servidumbre voluntaria de acueducto, pues es necesario consignar datos que identifiquen exactamente la ubicación, medidas, colindancias, rumbos, azimuts y la anchura del acueducto. Y aquí van a encontrar ustedes pues otros puntos también que son importantes de lo que son las servidumbres. Ahora sí, ya pasamos al tema
del día. Voy a cambiar presentación. Muy bien. Vamos a ver si ya la proyecté. Bien. Este es el último tema, que es el que se conoce como derechos reales de garantía. En el año 2007, en Guatemala se da una reforma al Código Civil y se deroga la institución de la prenda. En consecuencia, se emite y se extrae esta institución del Código Civil y se crea una normativa que ahora es considerada como una ley especial en materia civil, aunque muchos de los aspectos que allí denotan son precisamente de materia mercantil. Hay algunos aspectos en esta clase que únicamente vamos a ver de manera sustantiva, pero la primera garantía que vamos a conocer es la hipoteca. La hipoteca, según la definición doctrinaria, va a ser una garantía real que no tiene el desposeimiento del propietario del inmueble hipotecado. Le confiere al acreedor el derecho de embargar y rematar ese inmueble y cobrar con preferencia sobre el precio. Por eso es que se denominan derechos reales de garantía, porque se va a garantizar una obligación o el cumplimiento de una obligación con un bien inmueble. Por eso es que se denomina derecho real de garantía. Y así es como ustedes, al momento en que lo definan, tienen que enunciar cada uno de estos derechos reales, así como los instituye el Código Civil, ¿verdad? La definición legal la tenemos en el artículo 822, que establece: la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Esta es una definición bastante sencilla y que comprende precisamente esta institución de derecho real que es la hipoteca. Se va a afectar un bien inmueble. Se va a afectar porque ese bien inmueble es el que se va a dar para el cumplimiento de una obligación que se hubiere contraído, en este caso, por el titular de ese bien inmueble. ¿Cuáles son los elementos de la hipoteca? Hay un primer elemento que es el objetivo y es el bien inmueble. El bien inmueble que es el que va a ser el objeto de la garantía. Hay un elemento formal. La hipoteca es requisito sine qua non que se tiene que formalizar en escritura pública. Y además de formalizarse en escritura pública, esta se tiene que inscribir al Registro General de la Propiedad, porque esa va a ser la manera en la cual el acreedor hipotecario va a poderse garantizar que se dé el cumplimiento por el deudor hipotecario del pago
que en este caso pues hubiera asumido al momento en el que se otorga esta hipoteca. Por eso es que se tiene que dar ese elemento formal que se tiene que instituir en escritura pública y además de eso, el otro requisito es que tiene que inscribirse. Se da en escritura y se inscribe. El elemento subjetivo que está integrado por los elementos personales. Va a haber un acreedor hipotecario y va a haber un deudor hipotecario o bien un tercer dueño del inmueble dado en garantía a quien se le denomina fiador real. Nosotros aquí regularmente lo tenemos como acreedor y deudor hipotecario. Elementos de validez. Para que pueda y tenga validez la hipoteca, no únicamente es que deba estar instituida en escritura pública. Para que tenga validez es que esté inscrita y que el registro emita la razón de inscripción de esa hipoteca. Hasta ese momento, cuando el registro ya le devuelve a usted como notario ese testimonio de escritura pública que contiene esa razón y además esa anotación en el historial del inmueble, en ese momento ya tiene validez esa hipoteca. Asimismo, tiene que tener capacidad. Definitivamente, la persona que va a ser el deudor hipotecario tiene que tener la capacidad y tiene que tener la legitimación, es decir, tiene que tener el título por el cual pueda establecerse que es el que tiene ese derecho y esa obligación con respecto a ese inmueble. O sea, tiene que tener la escritura dominativa de título dominativo, de título nominativo, que quiere decir que él es el propietario, o ella, ¿verdad? En ese caso, pues es el deudor hipotecario. Demuestra que efectivamente el bien inmueble está inscrito a su nombre. En ese momento tiene la capacidad y legitimación para que entonces pueda ser uno de los elementos personales en la constitución de una hipoteca. El consentimiento exento de vicios. No tiene bajo ninguna circunstancia que existir error, dolo o violencia al momento en el que se vaya a instituir una hipoteca. ¿Se recuerdan? La hipoteca es cuando se instituye en la vía notarial. Cuando acudimos vía notarial es porque hay voluntariedad de las partes. Si se acude al notario para que se instituya una hipoteca, entonces el notario va a poder instituirla. Si yo, notaria, me doy cuenta que la persona que me están llevando como deudor hipotecario, la veo nerviosa, la veo dubitativa, la veo que están ejerciendo violencia, bajo ninguna circunstancia yo podría autorizar una escritura pública de hipoteca. Si yo veo que el deudor hipotecario casi que lo están llevando a la fuerza, porque ahí entonces puede existir un vicio al momento en el que se otorga esa escritura. Un vicio de violencia, un vicio de dolo. Incluso si yo veo que hay algún tipo de coacción o amenaza, podría hasta presentar una denuncia en contra de la persona que está llevando a un tercero para que dé su inmueble en garantía hipotecaria, ¿verdad? Entonces, porque si no, posteriormente hasta el mismo notario puede ser denunciado por omisión de denuncia. O sea, son muchas cosas extensas. Por eso es que es bien importante este elemento del consentimiento exento de vicio, porque también se recuerdan que si en algún momento puede que el notario no se da cuenta en ese momento o cualquier situación que pudo haberse dado. Posteriormente, ese mismo instrumento puede ser objeto de una anulabilidad o un instrumento de nulidad, porque así lo establece también el Código Civil. Por eso es que es importante
verificar este tipo de consentimiento, que no haya error, que no haya dolo y que no haya violencia. Si acuden ante mi notaria o notario es porque hay voluntad de las partes. ¿Qué hago yo, notaria? Únicamente voy a plasmar la voluntad de ustedes, deudor y acreedor, en un instrumento público. Eso es lo que hace el notario. La constitución de la hipoteca. La hipoteca, como les he estado reiterando, únicamente puede ser constituida en escritura pública. La constitución de la hipoteca debe ser aceptada por el acreedor. Esta es una de las cláusulas escriturarias que al final siempre, casi siempre del instrumento público es donde se hace la alusión a una cláusula específica. Se constituye hipoteca, ¿verdad? Luego de que ya se ha individualizado el bien inmueble, la cual es aceptada por el acreedor, quien ha leído el contenido total del documento, en este caso del instrumento público, ¿verdad? Eso siempre se tiene que hacer. El registro de la hipoteca también se tiene que realizar, en este caso aquí nosotros en Guatemala, dependiendo la jurisdicción en donde esté el inmueble, pues le corresponde aquí en el Registro General de Guatemala o bien en el segundo registro que está ubicado en Quetzaltenango. Todo depende de dónde esté ubicado el inmueble para que ahí se realice la inscripción de la hipoteca. El sujeto de la hipoteca de créditos susceptibles también de lo que sea la garantía hipotecaria. Hay un aspecto que establece el artículo 823 con relación al saldo insoluto. El saldo insoluto, según lo establece el Código Civil, es no hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. Se recuerdan que yo doy en hipoteca el inmueble porque voy a asumir una obligación. En esa obligación se pactan la temporalidad, eso quiere decir los plazos en los cuales voy a asumir esa deuda y el tiempo en el cual tengo que culminarla. Resulta que yo di mi inmueble y el inmueble tenía un valor de 100,000 quetzales. Inicié con el pago de mis cuotas de manera normal, cumpliendo en las fechas correspondientes. Sin embargo, me empiezo a atrasar y ya no pago. Viene mi acreedora hipotecario, como no pagué, no cumplí con mi obligación, me presenta un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Es en la vía de apremio porque estoy garantizando con un bien inmueble, con una hipoteca. Entonces me presenta un ejecutivo en la vía de apremio. Resulta que pues yo no tomo ninguna actitud. El juicio se va en rebeldía, me dictan sentencia. No tuve pues oportunidad de poder oponerme porque pues nunca me presenté tampoco a las citaciones o notificaciones y en consecuencia llega a su fase final el juicio ejecutivo y rematan mi bien. Yo lo di en garantía por 100,000 quetzales, pero resulta que el inmueble se remató en 70,000 quetzales. Entonces hay un saldo de 30,000 quetzales. Eso es a lo que se refiere esta normativa, que es el artículo 823 con respecto al saldo insoluto. El acreedor hipotecario no puede venir después de que ya se agotó todo este juicio y decirme, miren, usted tiene que pagarme aún los 30,000 quetzales que no se cumplieron porque el inmueble yo se lo di por 100,000. Eso no se puede, no se puede. Por eso es que la ley lo prohíbe y hasta determina que aún por pacto expreso, si aún así en la escritura constitutiva viene mi acreedor hipotecario y me dice, y me coloca, ¿verdad?, en la escritura, si el bien llega a ser ejecutado y rematado y de este existiera un saldo, el mismo responderá al deudor con sus bienes. Aún así, se haya establecido en un instrumento público, no puede
cobrarme ese saldo insoluto. A eso es lo que hace referencia el Código Civil con respecto a el saldo insoluto. Eso lo encuentran ustedes en el artículo 823. Estas son características que nuevamente reitero de este derecho real de garantía. ¿Sobre qué va a caer el derecho real de la hipoteca? Sí o sí va a caer sobre directamente lo que pueda ser comprendido dentro de la clasificación de bien inmueble. Es a lo único que se puede hipotecar. Va a ser un derecho accesorio porque se constituye para garantizar una obligación y por tanto no puede constituirse en forma autónoma. La hipoteca resulta de que primero tiene que haber existido la propiedad de ese inmueble. Por eso es que se hace referencia a que es un derecho accesorio, porque este se va a instituir toda vez ya se ha instituido ese derecho de propiedad. La hipoteca solo nace cuando nace el crédito asegurado. Su validez se condiciona a la del crédito y se va a extinguir cuando se cumple con la obligación. En ese momento es cuando se extingue la obligación o bien cuando pues no se cumple con la obligación y consecuentemente pues se tiene que ejecutar ese bien inmueble. Es indivisible. La hipoteca como tal es una sola y por tanto cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada una de ellas son parte obligadas del pago de toda la deuda. El crédito sí puede dividirse, pero la hipoteca como tal no. Va a recaer sobre bienes inmuebles que deben estar debidamente individualizados. Y aunado a eso, pues cuando se refiere a matriculados, que estos tengan número de finca, folio, libro. Y también, pues, que estén inscritos en el DICABI, que es en la Dirección de Catastro y de Bienes Inmuebles. Tiene su fuente en un contrato formal, es decir, en un contrato que emite un notario en el protocolo y en consecuencia se constituye en una escritura pública. Además de esto, tiene que tener la cláusula de aceptación de todo el contenido que establece la hipoteca. Es un derecho real de realización de valor. Atribuye al acreedor la facultad de procurarse una fracción del valor de la cosa gravada supedita al hecho de que al vencimiento de la obligación asegurada, éste quede incumplida. Que esto es cuando el deudor hipotecario pues no cumple con su obligación y entonces ese inmueble pasa a ser del acreedor hipotecario. Es un derecho de carácter formal o material. Manifiesta en que el acreedor hipotecario no está en contacto físico con el bien gravado, porque cuando se hipoteca un inmueble regularmente, el inmueble sigue en posesión, pero con la limitante, ¿verdad? Con la limitante, pues que tiene un gravamen. Y este gravamen es un derecho real de garantía. No tiene la disponibilidad total del bien. Si a mí me dicen, mire, yo le vendo este inmueble, pero este inmueble le pesa una garantía, un gravamen, le pesa un derecho hipotecario. No tiene la libertad total el deudor, que en este caso sería el propietario de ese inmueble. Por eso es que tiene un carácter de limitación. Y hay un principio, fíjense ustedes, que está en el artículo, ahorita les digo, 1141, que con esto pues hay que tener mucha
precaución al momento en el que se instituyen este tipo de derechos reales. El principio lo encuentran ustedes, el número 10, en el artículo 1141 del Código Civil, que establece el principio de prelación o prioridad. La especialidad de la hipoteca debe considerarse con relación a la finca que se da en garantía, con relaciones a las obligaciones que está llamada a caucionar, entre otros términos, que se individualice la finca hipotecada y que solo queden comprendidas en la hipoteca las fincas que con su ubicación y deslinden se enumeren taxativamente en la escritura hipotecaria y en la inscripción. Pero este es un principio importante que es el principio de prelación. Entre dos o más inscripciones, según establece el artículo 1141, de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, determinará la preferencia, la anterioridad en la hora de la entrega del título en el registro. Por eso es que ustedes tal vez han escuchado que hay un principio que dice primero en inscripción, primero en derecho. Que a usted le encomiendan como notario que accione una hipotecación sobre un bien inmueble, usted de una vez al momento en el que ya la encuentre autorizada, es decir, esté firmada por el deudor y el acreedor hipotecario, usted realice la inscripción correspondiente ante el Registro General de la Propiedad. Porque existe el principio de prelación y siempre puede darse alguna situación en la que alguna persona otorgue un bien en hipoteca a más de una persona. Y entonces puede que tenga una inscripción anterior al momento en el que usted vaya a realizar la inscripción. Se da de todo, ¿verdad? Ustedes hay que mejor pensar fatalidades y además de esto, pues si la ley nos ordena que lo tenemos que inscribir, pues no hay que dejarlo al tiempo. Una de las responsabilidades que yo he denotado cuando se ejerce el notariado, porque pues ustedes en este tipo de derechos reales van a ver que hay mucha relación del notario con estos derechos, porque en su mayoría estos se instituyen en contratos y entonces le corresponde al notario pues realizar las inscripciones correspondientes. Algo que yo aprendí cuando ejercía en la profesión liberal era que el notariado requiere de mucha disciplina, control de plazos, porque si uno no tiene el control de plazos en el cumplimiento de las obligaciones del notariado, puede llegar a tener sanciones administrativas. Le pueden llegar a inhabilitar como notario. Le pueden llegar a presentar algún tipo de denuncia ante el Colegio de Abogados y Notarios por algún retardo que usted haya hecho. No obstante, imagínense, le llega a causar algún tipo de daño de perjuicio a su cliente por no haber cumplido con la inscripción, en este caso, de los derechos reales en el Registro General de la Propiedad. El objeto de la hipoteca lo constituye el inmueble, que va a ser el objeto del gravamen, ya que por su propia naturaleza es un gravamen. El gravamen es una afectación, verán ustedes, que va a llegar a tener el inmueble, con el cual se garantiza el crédito otorgado. Cosas que pueden ser hipotecables. Aquí hacíamos referencia a la clasificación de los bienes inmuebles. Vimos en una de las primeras clases de este curso cuál era la clasificación que se daba sobre bienes inmuebles, que estos podían ser por naturaleza o también podían darse por destinación. ¿Cuáles son esos bienes inmuebles por naturaleza? Van a ser los que tienen una condición habitual, ordinaria, y esa condición es la inamovilidad. Pero se recuerdan que vimos también una de las instituciones de los modos de adquirir la propiedad, que era la accesión. En este caso puede llegar a darse alguna movilización o desprendimiento
de algún tipo de tierra o árbol y en consecuencia, si estos se adhieren a este inmueble, pues llegan también a constituirse como parte del inmueble. También la tierra, los árboles y los edificios son inmuebles por ser cosas que se adhieren permanentemente al suelo. Los materiales con los que se construyen los edificios son esencialmente muebles, ¿verdad? Pero cuando estos ya sufren la transformación y se incorporan a un edificio, esos y además están adheridos a la tierra o al suelo, es donde ya se constituyen como bienes inmuebles. Los inmuebles por destino son muebles por naturaleza, pero que la ley reputa inmuebles porque están permanentemente destinados a un uso. Esto puede ser el cultivo y puede ser también en beneficio del propio bien inmueble, siempre y cuando no pueda separarse sin que sufra algún detrimento. Esa es una de las características que tiene un bien inmueble. La extensión de la hipoteca, ustedes la tienen en el artículo 830 y ahí van a encontrar que la hipoteca se extiende, que era lo que vimos anteriormente con respecto a los inmuebles por naturaleza y por destino, a las accesiones naturales y mejoras, a los nuevos edificios que el propietario construya, a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados concedidos o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios, y a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. A todo eso puede llegar a constituirse lo que es una hipoteca. ¿Y por qué hago esta alusión a este artículo? Porque cuando a usted le corresponda realizar este contrato, también tiene que verificar estos puntos importantes e incluirlos, si así lo merita, dentro del contrato. Porque en algún momento, si no se incluye, esto puede llegar a ser objeto de un conflicto. Entonces, lo más claro y preciso que usted sea al momento en el que constituye, pues, esta institución de una hipoteca. Según lo establece el artículo 830, hay varios puntos que son importantes de notar con respecto a la constitución de la hipoteca. Va a tener dos elementos fundamentales. Primero, que exista una obligación. Segundo, que la hipoteca también se constituya con el deseo y voluntad de garantizar una obligación para que no se incurra en ninguno de los vicios que puedan llegar a presentarse con posterioridad por una nulidad o por una anulabilidad. De conformidad con la legislación, el derecho real de garantía de hipoteca puede ser simultáneamente un derecho real con disposición y con relación al acreedor hipotecario, pero sí del deudor hipotecario. Además, el derecho real de garantía se encuentra fundamentado tanto en la Constitución como en el Código Civil y la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Y por último, existen limitaciones con respecto a los derechos de los deudores hipotecarios, tal como lo establece el artículo 836, que determina la nulidad de prohibición de enajenar. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. No obstante, cualquiera estipulación en contrario, salvo lo que establezca en contratos que se refieran a créditos pues bancarios, que esos ya tienen su propia regulación. El artículo 838 establece cuáles son los bienes que no podemos hipotecar.
Primero está el que está destinado al patrimonio familiar. Ahí, por favor, voy a colocarles aquí el artículo para que de una vez ustedes lo concatenen, que es el artículo 356. En ese artículo ustedes van a encontrar, siempre el Código Civil, ¿verdad? Van a encontrar lo que es la institución del patrimonio familiar. Porque ese tipo de bien inmueble que ha sido otorgado bajo esa institución de patrimonio familiar no puede darse como un bien en garantía. No puede. Está esa limitación en que no puede otorgarse como bien para cumplir una obligación. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición. Esta no puede exceder por el término de 5 años. En algunos casos, pues cuando también hay algunos clientes o usuarios que cuando le solicitan el auxilio para que usted instituya una disposición de última voluntad, le determinan, mire, voy a dejar este bien inmueble para mi hija X, este inmueble para mi hijo Y, pero este inmueble, ¿verdad? Se le va a, no va a poder tomar posesión de ese bien hasta que cumpla con la condición X, ¿verdad? Entonces, si dentro de esa disposición está esa condición, no pueden darse ese bien. En el caso del presunto heredero, no lo puede dar en hipoteca, porque pues existe esa condición que está pendiente de cumplir, pero no puede ser eterna, ¿verdad? Por eso es que se determina que no puede exceder de un término de 5 años. Posterior a los 5 años, pues ya una vez ha sido declarado heredero, ya ahí ha pasado el cumplimiento de la condición, o bien nunca cumplió, pero pasaron ya los 5 años, puede presentarla como garantía de una obligación. Y también para los menores de edad, también se determina hasta que cumplan la mayoría de edad. Al momento en el que adquieren la mayoría de edad, pues ya podrán disponer del bien inmueble y otorgarlo en hipoteca. Además de estas sí no se las coloco aquí porque esta es una académica. La semana pasada que vimos el derecho real de uso y habitación, establecimos que esos tampoco pueden darse en hipoteca. Entonces, para que ustedes coloquen ahí el artículo 748 del Código Civil, porque esos no pueden tampoco darse en hipoteca, que sería el uso y la habitación. Obligaciones y derechos del acreedor. El acreedor está obligado a restituir la cosa objeto de la garantía en la misma especie y calidad. Está obligado a proporcionar al deudor los documentos justificativos con los cuales acredita los pagos realizados. El acreedor, tanto como persona individual o jurídica, está obligado a entregar la carta de pago en la cual se acredita que cumplió con la obligación contraída. En caso de falta de pago, el acreedor va a estar en todo el derecho de poder demandar y con esto, pues, restituir el bien y que éste, pues, pase a su disposición, siempre que, pues, no se cumplan con las cláusulas que se hayan establecido en la escritura pública, que en esto, pues, si se adquiere la obligación de pagar, pues, se tiene que cumplir. El acreedor que después de celebrado el contrato cambia voluntariamente de domicilio, deberá indemnizar al deudor los gastos que haga por este motivo para efectuar el pago, si la obligación debe cumplirse en el domicilio del acreedor. Esto, pues, como ustedes se podrán dar cuenta, el Código Civil lo establecía de 1964. Actualmente, pues, en su mayoría de situaciones, se determina que dicha obligación se tiene que realizar con los pagos a una cuenta
y se instituye, ¿verdad?, las cláusulas escriturarias, el número de cuenta, el banco, y se individualizan bien los datos en donde tiene que cumplir el deudor. El acreedor hipotecario tiene un derecho de preferencia, de persecución y de venta. De preferencia porque va a ser el que va a poder ejercitar en contra de los acreedores del deudor. Por eso es muy importante el derecho de prelación, ¿verdad? Porque definitivamente si tiene la primera hipoteca va a ser el primero que va a poder tener el derecho para poder perseguir, en este caso, el cumplimiento de la obligación. De persecución porque lo va a ejercitar en contra de cualquier persona que no cumplió y que además de esto, pues desee seguir reteniendo la garantía que sería el inmueble. Y de venta, que en el caso pues no se da el cumplimiento de lo pactado en el contrato, pues tiene ese derecho de venta de ese inmueble. Las obligaciones y derechos del deudor. El deudor, pues la primera obligación va a ser el cumplimiento del pago. El pago que debe de cumplirlo según los plazos que hayan sido presentados voluntariamente en la escritura constitutiva. El pago de capital supone el de los intereses, salvo que se hubiera aceptado el pago con la reserva expresa correspondiente. El deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor tiene derecho a declarar al hacer el pago qué deuda debe aplicar. Ahora bien, la subhipoteca. En el artículo 852 hay una institución que se denomina la hipoteca. La hipoteca es el crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para constitución de la hipoteca. Tengo mi bien inmueble, lo constituyen como hipoteca con una entidad bancaria. La entidad bancaria es mi acreedor hipotecario. La entidad bancaria tiene el crédito garantizado de hipoteca de mi bien. Yo soy deudor. Viene la institución bancaria y ese crédito lo puede subhipotecar con otra entidad financiera. A eso es a lo que se le denomina subhipoteca, porque lo que está hipotecando es el crédito garantizado. Uno de los aspectos que también establece el artículo 853 es que esa hipoteca puede notificarse, debe notificarse al deudor, porque esta subhipoteca se tiene que inscribir al Registro General de la Propiedad. La subhipoteca es muy diferente a la segunda hipoteca. La segunda hipoteca es relación directa. Yo deudora con mi bien inmueble que ya hipotequé, tengo una hipoteca con esa entidad bancaria, sin embargo, voy a otorgarlo para una segunda hipoteca. Entonces, ese bien inmueble, que es mi relación directa deudor con el bien, se constituye como segunda hipoteca, que en igual sentido, ¿verdad? Usted se tiene que inscribir para que pues tenga algún tipo de validez. La prescripción de la hipoteca, artículo 856. La hipoteca o la obligación, voy a corregir aquí. La prescripción de la hipoteca y la obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Eso es lo que hace referencia el plazo de la prescripción de la hipoteca. Licenciada, buenos días. Julio Guevara le saluda. Sí, dígame. Mire, molestándola ahí con el tema de la subhipoteca, digamos, quisiera entenderle.
Por ejemplo, yo hipoteco con una entidad bancaria mi escritura de una casa, digamos, y esa misma escritura yo mismo la puedo subhipotecar nuevamente, entonces, ¿así sería? ¿O estoy No, mal? no. La subhipoteca no le corresponde a usted. A usted le corresponde una segunda hipoteca. La subhipoteca es la que asume, en este caso, la entidad bancaria que le hubiera otorgado a usted el crédito. Ellos son los que asumen esa subhipoteca. O No, sea, usted sí podría solicitar una segunda hipoteca, pero de esto pues tiene que también existir la autorización de quien tiene la primera hipoteca, ¿verdad? Y además, imagínese usted también, eh, es un poco complejo este tema, ¿verdad? Porque ¿quién va a querer darle una segunda hipoteca cuando sabe que ya hay una primera hipoteca? sí, me imagino que ahí debe haber un evalúo, ¿verdad? Por la cantidad y si tiene capacidad de pago, quisiera entender, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaríamos, si yo quisiera hipotecarle y el banco no me deja? Entonces ahí sí no podría. ¿O No, qué? no se puede. No se puede, no. El banco sí puede el crédito, Ujú. subhipotecarlo, sí, Ok, pero usted sí necesita la autorización. ok. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Doctora, perdón, el tema de, tal vez ya pasó un poquito de eso, pero en el tema de garantía hipotecaria que hablaba, yo sé que es diferente esto, pero por ejemplo, una de las condiciones, digamos, para los divorcios es garantizar las pensiones alimenticias. Sí, Y algunas veces se garantizan con una hipoteca. Entonces, a así mí me es. quedó la duda, si esta el notario debe de registrar también en el registro de la propiedad. Así Eh, es. y de esto la persona que tiene la escritura, ¿le entregan algo en ese momento o qué hace? ¿O solo la parte, digamos, en este caso sería la beneficiaria? Sí, recuérdese que ahí lo que está garantizando las pensiones alimenticias futuras. Entonces, ¿qué se hace? Se hace más o menos un monto de cuánto podrían ser esas pensiones alimenticias futuras que en algún caso se lleguen a incumplir. Porque por eso es que se otorga esta hipoteca, ¿verdad? Si se llega a incumplir, para que entonces pueda ejecutarla la parte que es la alimentista, que se otorga como una garantía. Sí se da en ese tipo de situaciones que presentan hipotecas. Yo, para serle sincera, en el tiempo que tengo, lo que nunca me han presentado hipoteca. Lo que me han presentado es contrato de fianza, pero hipoteca no me han presentado ninguna como garantía para pensiones alimenticias futuras, pero se puede, ¿verdad? Solo perdón, ¿qué es contrato de fianza? No había De escuchado. fiador es donde Oh, se constituye que sí, digamos, usted es la persona que está con el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias y tiene que garantizar las futuras, y entonces le pide apoyo a algún conocido o algún familiar para que se constituya como su fiador. Y el notario establece en la escritura constitutiva que es un contrato de fianza o fiador mancomunado. Y entonces, si usted incumple, el que va a asumir el pago va a ser su fiador. ok. Ujú. Gracias, doctora. Sí, Muy muy amable. bien. Bueno, entonces, si continuamos, no sé si alguien más para que así ya podamos entrar a la garantía mobiliaria, que esta es cortita. Doctora Osmo Moquete, que le habla. Licenciado, buenos días. Buenos días. Solo con una consulta. Con respecto al contrato de fianza, eso se tiene que hacer cada año porque la fianza tiene un periodo de No, vigencia. no. Fíjese que en el caso que plantea el licenciado, no. En el caso que plantea el licenciado es hasta que se cumpla la mayoría de edad de, en este caso, el alimentista, ¿verdad? Porque esto se da en el caso de garantizar pensiones alimenticias futuras cuando se han iniciado procesos penales por el delito de negación de asistencia económica. Y entonces hay una institución que se llama eximente por cumplimiento. ¿Cuál es ese eximente? Que tiene que haber cumplido con el pago de las pensiones alimenticias atrasadas, pero también tiene que garantizar las futuras. Entonces ahí es cuando presentan este tipo de contrato, que ese es muy diferente, licenciado.
No, cuando es en materia penal y se va a garantizar una pensión alimenticia futura, al menos yo soy del criterio de que no acepto esos contratos en donde se instituye una fianza, ¿verdad? Y entonces va a ser anual. No, yo no, mi criterio jurisdiccional es que no, porque entonces realmente se pierde el garantizarle al alimentista el derecho de los alimentos. Entonces, no, eso es muy diferente. Eso lo van a ver ustedes ya más desarrollado en el curso de Derecho Civil 4, cuando ya vean los contratos, que es la última parte del derecho civil. Ahorita únicamente como una aclaración, ¿verdad?, de lo que preguntaba el licenciado con respecto a ese tema específico para garantizar pensiones alimenticias futuras. Nada más, pero es un tema aparte, ¿verdad? Bueno, ya entro entonces a la... Licenciada, perdone. Sí, dígame. Fíjese que no me queda claro eso de la hipoteca alimenticia. O sea, ¿cómo podría decirse? ¿Las personas lo hacen en una forma de alimentos para la familia? Ya no sé. No, fíjese que eso es materia penal y dentro de lo que establece la normativa como un eximente de cumplimiento, para que se pueda otorgar, ¿verdad? El eximente de cumplimiento es que se tienen que garantizar esas pensiones alimenticias futuras. En su mayoría, pues son menores de edad. Algunos sindicados lo que hacen es que presentan, porque lo permite la ley, y garantizan a través de una hipoteca que va a recaer sobre ese bien. Al momento en el que ese sindicado pues incumpliere con la obligación, la madre, que es en su mayoría de veces, ¿verdad?, quien está representando a los hijos, pues puede llegar a ejecutar esa hipoteca. Se ejecuta esa hipoteca que tiene un proceso específico en el Código Procesal Civil y Mercantil. Se lleva un proceso que se llama ejecutivo en la vía de apremio. Se llevan todas las etapas de ese proceso, el bien se remata por cierta cantidad. Esa cantidad de dinero es lo que en este caso la mamá va a recibir por el incumplimiento que tuvo el sindicato. Ahorita tal vez les va a costar un poquito porque son instituciones muy específicas que se aplican en materia penal para que los sindicados puedan ser beneficiados con esta institución que es eximente por cumplimiento. En materia penal, 2 minutos, en materia penal se conoce el delito de negación de asistencia económica porque primero ya se conoció en civil. En civil, en familia. En familia no pagó, ¿verdad? Fue requerido de pago. Primero que todo, pues hubo tal vez un convenio, un juicio oral de fijación de pensión de alimentos. Se fijó la pensión, no pagó la pensión, entonces viene y presenta al ejecutivo. En el ejecutivo no paga tampoco y entonces ya agotada esa fase se certifica en materia penal. Cuando llega a materia penal, se lleva a través del procedimiento para delitos menos graves. En ese se llevan todas las etapas que establece el procedimiento. Sin embargo, si el sindicado demuestra que ya pagó lo que se le cobró en familia, que no tiene pendientes ya de cumplimiento de pago de esas pensiones, pero los niños son menores de edad, para que se le pueda otorgar ese beneficio de eximente por cumplimiento, tiene que garantizar las pensiones futuras de esos niños. Suponiendo, ¿verdad?, que los niños tienen 10 y 8 años, entonces dice, mire, yo la puedo garantizar con este bien inmueble que tengo ubicado en tal lugar. Y puedo presentar entonces una hipoteca sobre ese bien. Ya. Entonces viene y la parte agraviada, que es la mamá, en su mayoría de veces, que representa a estos niños, acepta la hipoteca. Y así es como se garantiza. Pero es específicamente para este tipo de procesos, licenciado, que entonces se presenta como un bien inmueble sobre el cual
se instituye este derecho real de garantía. Yo, como les repito, no he tenido oportunidad en donde los sindicados presenten hipotecas, ni garantías mobiliarias tampoco. Lo que han presentado son estos contratos, ¿verdad? Los que hacía referencia, en donde se constituyen como fiadores, en lo que pues ya cumplen la mayoría de edad los niños, ¿verdad? En su mayoría de veces los sindicados pues cumplen, ¿verdad? Cumplen porque si no van a afectar a la persona también que se haya constituido como su fiador, porque si él no paga, entonces se va a ejecutar esa escritura en contra del que se haya constituido como fiador. Pero eso es más o menos así muy breve de lo que se realiza en esa materia, que es para garantizar pensiones alimenticias futuras. Ahora, ¿cómo? ¿Perdone? Lo que pasa, no, ya le entendí un poco, licenciada, y creo que, como usted dijo, usted no iba a aceptar ese tipo de hipotecas, ¿verdad? Pero ahorita ya más o menos entendí cómo es la situación, o sea, que es la persona la que debe ese alimenticio, está poniendo en esa hipoteca, ¿verdad? Es Pero correcto. ya voy saliendo. Gracias, licenciada. Sí, para cumplir precisamente esa obligación futura, ¿verdad? Que es el cumplimiento de la pensión alimenticia. Por eso es que se llama derecho real de garantía. O sea, presento la hipoteca porque estoy garantizando con ese bien inmueble un posible incumplimiento, ¿verdad? Que en este caso pues serían las pensiones alimenticias futuras. La cancelación y extinción de la hipoteca. ¿Cuándo se va a extinguir? Cuando se desaparece la hipoteca con todos sus efectos. Y se va a cancelar porque se extingue. Y ojo con esto, siempre cuando se da la cancelación de una hipoteca, se dieron cuenta ustedes que una de las obligaciones que tiene el acreedor hipotecario es emitir la carta total de pago, porque esto se tiene nuevamente que presentar al Registro General de la Propiedad para que entonces ese bien que tenía este gravamen se libere. Y entonces ya nuevamente el propietario tenga la libertad plena de disponer de ese bien. Por eso es que en cuanto a la cancelación, si ya se cumplió el pago, si ya se cumplió la obligación, el acreedor me extiende mi carta total de pago, yo se la doy al notario, el notario viene, presenta un memorial al registro para que entonces el registrador general de la propiedad cancele esa hipoteca y ya salga la anotación en la certificación que emitan sobre ese bien inmueble. Por eso es importante este tipo de diferenciación, ¿verdad? En cuanto a la extinción y la cancelación. Ahora bien, la garantía mobiliaria nosotros la tenemos desarrollada en una normativa especial. Eso es el decreto legislativo 51-2007. En el artículo 4, ustedes van a establecer pues lo que está en esta diapositiva, que es la manera en la cual se puede constituir una garantía, que en este caso es mobiliaria. Fue la ratio legis cuando se dio la emisión de esta normativa, fue que se pudieran agilizar el comercio, que el comercio pudiera tener menos trámites, si ustedes quieren denominarlos burocráticos, y que se pudiera acceder de una manera más inmediata a la conclusión de distintos negocios. Incluso este tipo de ley ya tiene inmerso también medios de información, de tecnología y comunicaciones. Por ejemplo, ya instituye lo que es el contrato electrónico, la firma electrónica, situaciones que en el Código Civil, que data de 1964, pues no se tenían. Entonces, lo que se ha procurado con esta ley es que se pueda agilizar las relaciones comerciales y definitivamente el tráfico mercantil. Esta ley yo se las voy a mandar también a ustedes en digital, ya tiene las reformas para que ustedes también la incluyan en su biblioteca.
por favor, recuerden siempre comprar sus leyes, porque no es lo mismo tenerlas digitales a que en un momento usted las pueda tener físicas y las pueda, pues, utilizar y colocar, pues, las anotaciones que usted considere pertinentes. El artículo 2, les voy a proyectar la ley de garantías mobiliarias. Fíjense que es bastante extenso. Tiene de las literales A a la F y además tiene subliterales de la doble A a la doble F. Ahorita se los voy a proyectar. Para este curso, ¿qué es lo importante que usted conozca? La materia sustantiva. ¿Qué tiene usted que conocer? ¿Cuáles son las definiciones que determina esta ley con respecto a la garantía mobiliaria? Porque ustedes van a escuchar o van a verificar al momento que ya les toque ver el proceso de ejecución de garantía mobiliaria, que eso lo van a ver cuando reciban su curso de Derecho Procesal Civil 2 en los juicios ejecutivos, porque ya regula también esta ley un proceso especial por el cual se puede ejecutar una garantía mobiliaria, que es independiente a la manera en cómo se ejecutan en la vía de los bienes inmuebles. Entonces es importante que usted le dé lectura a cada una de estas definiciones con relación a las instituciones de las garantías mobiliarias. Ahí determina que debemos comprender como bienes corporales, los incorporales, cuáles son los muebles que pueden darse en garantía, los bienes que pueden ser muebles, que pueden ser derivados, rotativos, flotantes, qué consiste un contrato de garantía, el crédito, que es el deudor garante, el deudor principal, la debida diligencia, lo que les decía, ¿verdad? Que en este tipo de ley ya se instituyen lo que son las tecnologías de información y comunicación. Ya se complementa con lo que es el documento electrónico, la firma electrónica para que el comercio sea mucho más accesible y ágil a cualquier distancia. Incluso, pues, se puede instituir con instituciones que están en el extranjero. Entonces, esta es una ley, por eso es que es bastante nueva, ¿verdad? En el 2007. También, miren aquí, van a ver ustedes que es bien extenso todo lo que son las definiciones, pero esto es fundamental que usted conozca, que usted comprenda y que usted diferencie cada una de estas instituciones. Son bastantes, ¿verdad? Y es difícil uno poder aprendérselas, pero sí es importante que usted al menos pueda conocer las características de cada una. De igual manera, tiene un registro específico, que es el registro de garantías mobiliarias, que ese se encuentra ubicado en la 11 Avenida, si no estoy mal, como tercera calle. De igual manera, el portal al cual ustedes pueden ingresar ahí en el registro de garantías mobiliarias es bastante accesible para que uno pueda encontrar, por ejemplo, algún tipo de formulario. En su mayoría, en este tipo de casos que se dan, donde se garantiza con un bien mueble, se realiza en formato electrónico. Entonces, es muy accesible esa plataforma que tiene el registro de garantías mobiliarias, que ahorita les coloco por acá. ¿Cómo se puede constituir? En el artículo 10, ustedes pueden determinar que puede ser por acuerdo privado, por contrato de garantía celebrado entre deudor garante y acreedor garantizado,
por acuerdo anexo a otro contrato o por disposición de la ley. También cuáles son los requisitos, ustedes lo encuentran en el artículo 12, cada uno de los requisitos que se tienen que llenar para que se pueda otorgar una garantía mobiliaria. El concepto de garantía mobiliaria está en el artículo 3, que es bastante extenso. Incluso establece sobre qué se puede constituir el tipo de esta institución, que es la garantía, y cuáles son los elementos. Va a ser un derecho real, va a ser un derecho real de garantía, la manera en que debe constituirse, que la misma ley lo determina, y aunado a eso, pues que esta tiene que ser documentada. También que se constituye un deudor garante y también un acreedor garantizado. La manera en que se tienen que cumplir esa garantía mobiliaria y que de igual sentido la misma tiene que inscribirse. El registro se denomina registro de garantías mobiliarias. Va a ser una dependencia del Ministerio de Economía. ¿Qué se va a inscribir? Todo lo que es la constitución, la modificación, las prórrogas, la extinción y además de eso, la ejecución de las garantías mobiliarias. Todo eso es lo que ustedes van a encontrar en el decreto 51-2007, que es la ley de garantías mobiliarias. En consecuencia, el apartado de la prenda que estaba regulado en el Código Civil, pues fue derogado y consecuentemente pues ya se emite esta nueva normativa. Por último, se recordarán ustedes que inicié las clases colocándole los mandamientos que establecía este jurisconsulto, que es Eduardo Juan Couture Echeverry, con relación a el decálogo del abogado. Y ustedes pues están en ese proceso de formación, por lo cual se los quiero dejar para que ustedes puedan analizarlos, reflexionarlos y ahora que están en este proceso de formación los puedan aplicar. Y al finalizar, si Dios así lo permite, ¿verdad? Que así sea, que cada uno pueda llegar a finalizar pues esta maestría, pueda culminar con los exámenes técnicos profesionales y asimismo con su informe final de graduación, y espero verlos en algún momento, en alguna judicatura, como abogados litigando. Así que con esto termino el semestre, les deseo muchas bendiciones, espero de verdad que cada uno pues comprenda y además de esto que ganen el curso, ¿verdad? Así que si Dios lo permite, pues nos seguiremos viendo en algún otro semestre y si no, estoy siempre a la orden, ustedes tienen mi número, así que muchas gracias por pues toda la atención que ustedes también me prestaron y haber sido yo parte de esta formación que ustedes continuarán en los próximos semestres. Así que les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Si ustedes en algún momento me encuentran en algún lugar, háblenme porque pues yo no tuve la oportunidad de conocerlos, así que les deseo muchas bendiciones. Nos vemos. Hola. Gracias,